Soy Aria Moore, tengo 29 años, y hace 6 meses mi mundo entero cambió cuando finalmente me enfrenté a mi familia. El momento en que puse mi diploma de doctorado sobre la mesa de caoba de mi madre, viendo cómo se le descoloraba el rostro, sentí algo que nunca había experimentado antes. El dulce sabor de la vindicación mezclado con la amarga realización de que las personas que más deberían haber creído en mí nunca lo hicieron. Pero lo que mi padre dijo después fue aún peor que 20 años de que me dijeran que era tonta. Si alguna vez has sido el chivo expiatorio de la familia, te han dicho que no eras lo suficientemente inteligente, o tus logros han sido minimizados por las personas que más deberían celebrarlos, por favor déjame saber desde dónde estás viendo, y suscríbete para unirte a otros que entienden esta marca particular de traición familiar. Permíteme llevarte al lugar donde todo esto comenzó. Tenía 7 años, sentada con las piernas cruzadas en los escalones de concreto tibios por el sol de la primaria Lincoln, esperando a que mi mamá me recogiera después de mi primer día del segundo año. El aire de septiembre de la tarde aún conservaba la calidez del verano, y podía oler el pasto recién cortado del campo de fútbol donde los niños más grandes estaban practicando. Tenía agarrado mi cuaderno de composición nuevo, la portada de mármol en blanco y negro, ya decorada con mi escritura cursiva cuidadosa de las palabras de ortografía que había aprendido ese día. Fue entonces cuando vi por primera vez a Marcus Chen, este niño callado con lentes de alambre que estaba sentado solo bajo el gran roble, leyendo un libro de capítulos que se veía demasiado difícil para alguien de nuestra edad. Recuerdo caminar hacia él, mi mochila morada rebotando contra mis hombros, y preguntarle qué estaba leyendo. Levantó la mirada con esos ojos cafés serios y dijo, «Es sobre física cuántica, pero está escrito para niños». No tenía idea de qué era la física cuántica, pero la manera en que lo dijo, como si fuera lo más natural del mundo, me dio curiosidad. Hablamos hasta que llegaron nuestros papás, y me enteré de que Marcus era el tipo de niño que memorizaba nombres de dinosaurios por diversión y podía explicar por qué el cielo era azul usando términos científicos reales. La mayoría de los niños pensaban que era raro, pero yo pensé que era fascinante. Marcus se convirtió en mi amigo más cercano durante la primaria. Mientras otros niños intercambiaban cartas de Pokémon, nosotros pasábamos el recreo discutiendo si el viaje en el tiempo era posible o tratando de averiguar cuántos granos de arena había en el arenero. Nunca me hizo sentir tonta por hacer preguntas, incluso cuando preguntaba lo mismo de 3 maneras diferentes porque quería entenderlo perfectamente. Nuestra amistad se construyó sobre la curiosidad y el respeto mutuo por las mentes del otro. Él me ayudaba con la tarea de matemáticas, y yo lo ayudaba a navegar situaciones sociales que lo confundían. Nos complementábamos perfectamente, pero en casa, las cosas eran diferentes. Mis papás, Linda y Robert Moore, tenían ideas muy específicas sobre la inteligencia, y no coincidían con quien me estaba convirtiendo. Mi papá trabajaba en la construcción, y mi mamá era recepcionista en un consultorio dental. Eran buenas personas en muchos aspectos, pero tenían esta definición estrecha de lo que era ser inteligente que parecía excluirme por completo. Cuando llegaba a casa emocionada por algo que había aprendido, mi mamá sonreía distraídamente y cambiaba el tema. Cuando batallaba con la tarea, mi papá suspiraba pesadamente y decía cosas como, «No todos están hechos para la escuela, cariño. No hay nada malo con ser promedio». La palabra promedio se convirtió como en una etiqueta que me pusieron desde temprano y nunca se molestaron en quitar. Cuando mi hermano mayor Jake traía 10 en la preparatoria, se llenaban de orgullo y hablaban de su inteligencia natural. Cuando yo traía las mismas calificaciones, actuaban sorprendidos, como si fuera algún tipo de casualidad. Jake era 3 años mayor, jugaba fútbol americano en el equipo universitario, y tenía este encanto sin esfuerzo que hacía que todo se viera fácil. Parecía absorber información sin intentarlo, mientras yo tenía que trabajar duro por cada buena calificación. En los ojos de mis papás, ese trabajo duro de alguna manera hacía que mis logros fueran menos valiosos. Recuerdo una cena específica cuando estaba en 4º año. Había ganado la feria de ciencias de la escuela con un proyecto sobre crecimiento de plantas bajo diferentes condiciones de luz. Estaba tan emocionada de contarles, prácticamente vibrando en mi silla, mientras explicaba cómo había medido y registrado datos durante 3 semanas. Mi mamá dijo, «Qué bien, cariño», mientras seguía cortando su pastel de carne. Mi papá levantó la vista de su puré de papas y dijo, «Feria de ciencias. Solo recuerda, no todos necesitan ser científicos espaciales. El mundo también necesita personas que caben zanjas». Jake se rió, y sentí que mi emoción se desinfló como un globo pinchado. Ese se convirtió en el patrón. Cada logro era recibido con sorpresa en lugar de orgullo, cada dificultad era evidencia de que estaba apuntando demasiado alto. Usaban frases como esforzándote demasiado,
y saliéndote de tu lugar cada vez que mostraba genuino entusiasmo por aprender. Era como si mi curiosidad intelectual fuera de alguna manera vergonzosa para ellos, como si estuviera fingiendo ser algo que no era. Nunca dijeron que era tonta directamente, pero el mensaje llegaba alto y claro en su tono, sus rodadas de ojos, sus rápidos cambios de tema cada vez que hablaba de la escuela. Marcus vio lo que estaba pasando, incluso siendo un niño. A veces venía a cenar, y después me preguntaba por qué mis papás me hablaban así. Yo inventaba excusas porque no quería admitir que mi propia familia no creía en mí, pero Marcus sí creía en mí, y eso marcó toda la diferencia durante esos años formativos. Me animaba a participar en competencias de ciencias, me ayudaba con proyectos que estaban por encima del nivel de grado, y trataba mis ideas como si importaran. En la casa de su familia, la inteligencia se celebraba sin importar qué tan duro tuvieras que trabajar por ella. Para la secundaria había aprendido a mantener mis intereses académicos para mí en casa. Hacía mi tarea en mi cuarto con la puerta cerrada. Les decía a mis papás que estaba solo estudiando cuando me preguntaban qué estaba haciendo, y guardaba mi emoción sobre descubrimientos y logros para Marcus. Era como vivir una doble vida. La estudiante curiosa y capaz en la escuela y con mi mejor amigo, y la hija promedio que no quería hacer olas en casa. El verano antes de la preparatoria, Marcus y yo estábamos sentados en su patio trasero, planeando qué clases queríamos tomar. Él estaba hablando sobre cursos de colocación avanzada y programas universitarios tempranos, y me encontré diciendo que probablemente no era lo suficientemente inteligente para esas cosas. Dejó de hablar y me miró con esta expresión incrédula. Aria dijo: «Eres una de las personas más inteligentes que conozco. ¿Por qué hablas de ti misma así?». Era la primera vez que alguien había contradicho directamente la narrativa con la que había estado viviendo por tanto tiempo. Esa conversación plantó una semilla que tardaría años en crecer completamente, pero fue el comienzo de que cuestionara si la evaluación de mis papás sobre mis habilidades era precisa. Marcus me ayudó a ver que la inteligencia no era solo sobre ser naturalmente dotado, era sobre curiosidad, persistencia, y la disposición de seguir aprendiendo incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Esas eran cualidades que definitivamente tenía incluso si mi familia no las reconocía. La preparatoria fue donde realmente empecé a encontrar mi lugar académicamente. Tomé cursos desafiantes, me uní al equipo de debate, y descubrí que tenía un talento particular para la psicología y el comportamiento humano. Mis calificaciones eran consistentemente buenas, y los maestros empezaron a mencionar posibilidades universitarias. Pero en casa estos logros todavía eran recibidos con ese mismo patrón de sorpresa y desaliento sutil. Cuando mencioné que quería tomar psicología AP, mi papá dijo: «¿No crees que deberías enfocarte en habilidades más prácticas? No todos necesitan ir a la universidad». La frase «no todos necesitan ir a la universidad» se convirtió en su respuesta automática cada vez que expresaba ambición académica. Era su manera de manejar expectativas, las mías y las de ellos. La universidad era para los hijos de otras personas, no para la familia Moore. Éramos gente práctica que trabajaba con las manos y no se daba aires. Pero yo estaba empezando a darme cuenta de que ser práctica no tenía que significar limitar mi potencial. Marcus fue aceptado en MIT con admisión temprana, y yo estaba genuinamente feliz por él, aunque significaba que estaríamos separados por primera vez en nuestras vidas. Su éxito también resaltó lo diferentes que eran nuestras situaciones familiares. Sus papás estaban planeando cenas de celebración y llamando a familiares para compartir las noticias. Cuando mencioné la aceptación de Marcus en nuestra mesa de cena, mi mamá dijo: «Qué maravilloso para él», en el mismo tono que podría usar para comentar sobre el clima. No hubo reconocimiento de que yo podría ser capaz de logros similares, ninguna sugerencia de que yo también debería apuntar alto. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Tal vez fue ver la confianza de Marcus, o tal vez fue finalmente reconocer el patrón de desaliento con el que había estado viviendo, pero empecé a sentirme enojada en lugar de derrotada por las bajas expectativas de mis papás. Comencé a ver sus comentarios no como realismo protector sino como creencias limitantes que no tenían nada que ver con mis capacidades reales. El último año trajo el proceso de solicitud universitaria, y aquí fue donde la tensión en mi familia realmente empezó a salir a la superficie. Había investigado escuelas con programas sólidos de psicología y tenía las calificaciones para entrar a universidades competitivas. Mi consejera vocacional, la señora Patterson, me estaba animando a aplicar a escuelas ambiciosas, diciendo que tenía el expediente académico para obtener dinero significativo de becas. Pero cuando traje folletos universitarios a casa, mis papás reaccionaron como si estuviera planeando unirme al circo. «Estas escuelas cuestan más de lo que ganamos en un año», dijo mi madre, hojeando un folleto de Stanford con una mezcla de asombro y horror. «Además, no necesitas un título elegante para tener una buena vida. Míranos a tu papá y a mí,
hemos estado muy bien sin universidad. Mi papá asintió, agregando, no es que no te apoyemos, cariño, pero queremos que seas realista sobre tus habilidades. El colegio comunitario es una opción perfectamente respetable. La palabra realista dolió porque yo estaba siendo realista, estaba aplicando a escuelas que coincidían con mi expediente académico y puntajes de exámenes. Pero en sus mentes, ser realista significaba aceptar que no era material universitario, a pesar de toda la evidencia en contrario. Era como si no pudieran ver más allá de sus propias nociones preconcebidas sobre inteligencia y éxito. Apliqué a universidades de todas formas, llenando solicitudes en secreto y pidiendo a Marcus que me ayudara a navegar el proceso de ayuda financiera. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación, incluyendo varias con ofertas sustanciales de becas, sentí una mezcla de validación y tristeza. Estaba orgullosa de mí misma, pero deseaba poder compartir ese orgullo con mi familia, sin tener que defender mi valía primero. El día que fui aceptada en la Universidad Northwestern, con una beca académica completa, fue uno de los momentos más agridulces de mi adolescencia. Recuerdo sostener la carta en mis manos, leyéndola una y otra vez, para asegurarme de que fuera real. Northwestern me quería. Creían que era capaz de tener éxito en una de las mejores universidades del país. Pero cuando les dije a mis papás, su primera reacción no fue orgullo o emoción, fue escepticismo. ¿Estás segura de que esto no es algún tipo de error?, preguntó mi madre, viendo la carta como si pudiera ser una broma pesada. Mi padre fue más directo, las becas completas no les pasan a niños regulares como nosotros. Probablemente hay algún truco que no estás viendo. Su duda fue tan automática, tan profundamente arraigada, que ni siquiera podían fingir estar felices por mí. Era como si se sintieran personalmente ofendidos por la sugerencia de que su hija pudiera ser excepcional. Esa noche, llamé a Marcus para compartir las noticias, y su reacción fue todo lo que la de mis papás debería haber sido. Gritó de alegría, me dijo que había sabido todo el tiempo que era capaz de esto, e inmediatamente empezó a hablar sobre cómo ambos estaríamos en el área de Chicago, y podríamos visitarnos los fines de semana. Su genuina emoción y orgullo en mi logro resaltó lo equivocada que había sido la respuesta de mi familia. Me di cuenta entonces de que iba a tener que celebrar mis propias victorias, y creer en mi propio potencial, porque esperar la aprobación de mi familia significaría nunca abrazar completamente mis capacidades. Era una realización solitaria, pero también liberadora. No necesitaba su permiso para ser inteligente, exitosa o ambiciosa. Solo necesitaba dejar de buscar validación de personas que estaban determinadas a no verme claramente. La universidad se convirtió en mi escape y mi campo de pruebas. Northwestern era todo lo que había esperado que fuera, desafiante, estimulante y lleno de personas que compartían mi amor por aprender. Me sumergí en mis cursos de psicología, me uní a laboratorios de investigación, y descubrí que tenía un talento particular para entender los procesos cognitivos humanos. Por primera vez en mi vida, ser intelectualmente curiosa no era algo que tenía que esconder o por lo que disculparme. Pero la relación con mi familia siguió tensa. Las llamadas a casa eran superficiales, enfocándose en temas seguros como el clima o la última promoción de trabajo de Jake. Cada vez que mencionaba mis estudios o proyectos de investigación, podía escuchar la incomodidad en sus voces. Era como si mi éxito académico fuera un idioma extranjero que no querían aprender. Preguntaban cuándo iba a ir a casa de visita, pero cuando sí iba a casa, parecían incómodos con en quien me estaba convirtiendo. Me gradué summa cum laude con una licenciatura en psicología cognitiva, y fui aceptada en el programa de doctorado de Northwestern, con financiamiento completo. Este debería haber sido un momento de celebración familiar, pero en cambio, se sintió como evidencia adicional de lo separados que nos habíamos vuelto. Mis papás asistieron a mi graduación, pero parecían fuera de lugar entre las otras familias que radiaban orgullo y tomaban fotos sin parar. Se sentaron callados durante la ceremonia, y después, el único comentario de mi papá fue, bueno, espero que todo este estudio valga la pena eventualmente. El eventualmente dolió porque implicaba que mi educación era algún tipo de apuesta en lugar de una inversión en mi futuro. Mostró que todavía no entendían lo que estaba haciendo o por qué importaba. En su mundo, el éxito real significaba conseguir un trabajo inmediatamente después de la preparatoria o universidad, y empezar a ganar dinero inmediatamente. La idea de pasar años adicionales estudiando les parecía frívola, como si estuviera prolongando la infancia en lugar de construir experiencia. La escuela de posgrado fue donde realmente encontré mi voz y mi confianza. Estaba investigando el desarrollo cognitivo en niños, particularmente cómo las experiencias tempranas formaban la capacidad de aprendizaje y resistencia. Mi trabajo estaba recibiendo atención en círculos académicos,
y estaba presentando en conferencias y contribuyendo a investigación publicada. Sentía que estaba haciendo contribuciones significativas al conocimiento humano, pero mi familia todavía veía mi vida como algún tipo de vacaciones académicas extendidas. El punto de quiebre llegó durante mi cuarto año de escuela de posgrado. Estaba en casa para Navidad, y estábamos en la casa de mi tía para nuestra reunión familiar tradicional. Todos los primos estaban ahí, junto con varios tíos, tías y amigos de la familia. Jake había sido promovido recientemente a capataz en su compañía de construcción, y todos lo estaban felicitando y hablando de su éxito. Yo estaba genuinamente feliz por él, había trabajado duro y se merecía el reconocimiento. Pero entonces mi tío Dave, que había tomado unas cervezas de más, me miró y dijo: «Entonces, Aria, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo real y dejar de jugar a la estudiante?» La mesa se quedó callada, y sentí que todos los ojos se volcaron hacia mí. Expliqué que estaba trabajando hacia mi doctorado y esperaba convertirme en profesora e investigadora. El tío Dave se rió y dijo: «Doctorado, vamos, cariño, no eres exactamente material de Harvard. No hay nada malo con admitir que la escuela no es para todos». Las palabras se quedaron en el aire como humo de una vela apagada. Miré alrededor de la mesa a las caras de los miembros de mi familia, esperando que alguien me defendiera o al menos expresara incomodidad con la grosería de Dave. En cambio, vi sentimientos de acuerdo y movimientos incómodos. Mi propia madre miró hacia abajo a su plato, y mi padre se aclaró la garganta y cambió el tema. Su silencio fue más devastador que las palabras de Dave, porque mostró que estaban de acuerdo con él. Me disculpé al baño, y me paré frente al espejo, viendo mi reflejo y tratando de procesar lo que acababa de pasar. Aquí estaba yo, a meses de completar un doctorado en una de las mejores universidades del país, y mi familia todavía me veía como alguien que estaba jugando a la estudiante y no era material de Harvard. La desconexión entre su percepción y mi realidad era tan vasta que se sentía surrealista. Esa noche, acostada en mi cuarto de la infancia rodeada de pósters viejos y recuerdos de la preparatoria, tomé una decisión. No iba a seguir tratando de probarme a personas que estaban determinadas a no verme claramente. No iba a disculparme por mi inteligencia, o minimizar mis logros para hacerlos sentir cómodos, y no iba a dejar que sus limitaciones se convirtieran en mis limitaciones. La mañana siguiente, regresé manejando a Chicago sin decir mucho más allá de despedidas educadas. Me sentí triste, pero también aliviada, como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso que había estado arrastrando durante años. Marcus me llamó esa tarde para ver cómo estaba, y le conté lo que había pasado. Escuchó callado, y luego dijo: «¿Sabes lo que esto significa, verdad? Ahora eres libre. Libre de ser exactamente quien eres sin preocuparte de si ellos aprueban». Pasé los siguientes 6 meses terminando mi disertación con una claridad y enfoque que nunca había tenido antes. Mi investigación sobre resistencia cognitiva infantil fue lo suficientemente innovadora para atraer atención de universidades importantes, y me ofrecieron varias posiciones postdoctorales. Acepté una en Stanford, en parte porque era una oportunidad increíble, y en parte porque pondría algo de distancia física entre mi familia y sus expectativas tóxicas. Pero antes de irme de Chicago, sabía que tenía que tener una conversación final con mi familia, no porque necesitara su aprobación, sino porque necesitaba aclarar las cosas sobre quién realmente era y lo que había logrado. Necesitaba dejar de esconder mi luz bajo una canasta solo para hacerlos sentir cómodos con sus propias decisiones. Llamé a mi madre y le pregunté si podía ir a casa a cenar el siguiente fin de semana. Parecía complacida, probablemente pensando que finalmente estaba lista para disculparme por ser difícil o anunciar que me iba a rendir en los académicos. Mencionó que Jake y su esposa estarían ahí, junto con mi padre, y tal vez podríamos limpiar el aire sobre la Navidad. La frase limpiar el aire me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo habían interpretado mi reacción a los comentarios del tío Dave. En sus mentes, yo era la que había causado tensión al ser sensible sobre burlas inofensivas. No veían las palabras de Dave como crueles, o su silencio como traición. Veían mi dolor como una reacción exagerada que necesitaba ser corregida. Pasé esa semana preparándome para la conversación que había estado evitando toda mi vida. No iba a atacarlos o tratar de hacerlos sentir mal por sus decisiones, pero les iba a decir la verdad sobre mis logros y pedirles que me apoyaran o se alejaran de mi vida. Ya había terminado con el término medio de distancia educada y relaciones superficiales. La semana antes de esa cena fatídica, recibí mi diploma oficial de doctorado por correo. Sostuve el papel pesado en mis manos, pasando los dedos sobre el sello en relieve de la Universidad Northwestern, y mi nombre impreso en escritura formal: Aria Elizabeth Moore, doctora en filosofía en psicología cognitiva.
22 años de educación habían llevado a este momento, y me sentí orgullosa de cada paso del viaje. Cuidadosamente puse el diploma en una carpeta protectora y lo puse en mi bolsa. No estaba segura de si lo necesitaría, pero algo me dijo que esta conversación podría requerir prueba concreta de mis logros. Mi familia había pasado tantos años diciéndome de lo que no era capaz que podrían necesitar evidencia visual de lo que realmente había logrado. El viaje a la casa de mis papás se sintió diferente esta vez. En lugar de la ansiedad familiar que usualmente sentía antes de reuniones familiares, me sentí calmada y con propósito. Estaba a punto de tener la conversación más importante de mi vida, y por primera vez, no estaba preocupada por manejar sus reacciones o proteger sus sentimientos. Iba a decir mi verdad y dejar que decidieran cómo responder. 3 días después, estaba sentada en mi carro afuera de mi casa de la infancia, viendo la fachada familiar de ladrillo rojo y reuniendo mi valor. Los arbustos de azalea que mi madre había plantado cuando yo estaba en primaria estaban floreciendo rosa y blanco, y el pasto estaba perfectamente cuidado como siempre. Todo se veía exactamente igual, pero yo me sentía completamente diferente. Ya no era la chica insegura que se disculpaba por sus ambiciones, era la doctora Aria Moore, y era hora de que mi familia la conociera. Caminé por el sendero de concreto familiar, pasando los macizos de flores donde solía buscar tréboles de 4 hojas, y toqué el timbre a pesar de tener llave. Esta no era una visita familiar casual, era una conversación formal entre adultos, y quería establecer ese tono desde el principio. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa brillante, claramente aliviada de que pareciera estar de buen humor. Aria, pasa cariño. Tu papá está asando hamburguesas atrás, y Jake y Sara acaban de llegar. Estamos tan contentos de que pudieras venir. Su voz tenía esa calidad artificialmente alegre que usaba cuando trataba de suavizar la tensión. Esperaba que esta cena restableciera nuestra relación de vuelta a su nivel superficial cómodo. La seguí por la casa, notando cómo todo era exactamente como lo recordaba: la alfombra beige, las fotos familiares en la repisa, las flores artificiales en jarrones de cerámica. Esta casa había sido mi mundo durante 18 años. Pero ahora se sentía como un museo de la vida de alguien más. Era una visitante aquí, no una residente. Jake estaba en la cocina, abriendo una cerveza y hablando con su esposa Sara sobre sus planes de renovar su sótano. Levantó la vista cuando entré y me saludó a medias. Oye, hermana, mamá dijo que querías hablar sobre la Navidad. Mira, si el tío Dave te molestó, estoy seguro de que no fue su intención. Ya sabes cómo se pone cuando ha estado bebiendo. El despido casual de mis sentimientos fue tan automático que me di cuenta de que probablemente ni se escuchaba a sí mismo haciéndolo. En el mundo de Jake, mis reacciones emocionales siempre eran reacciones exageradas, y la armonía familiar era más importante que los sentimientos individuales. Era la misma dinámica que había formado toda mi infancia, y podía ver que continuaría sin cambios a menos que forzara una conversación diferente. De hecho, Jake quería hablar sobre algo mucho más grande que los comentarios del tío Dave. Pero esperemos hasta que estemos todos juntos. Mantuve mi voz calmada y agradable, sin dar pista de lo que venía. Mi madre se movía por la cocina, dando toques finales a la ensalada y charlando sobre chismes del vecindario. Parecía aliviada de que no estuviera inmediatamente lanzándome a quejas o arrebatos emocionales. Mi padre entró del patio trasero, cargando un plato de hamburguesas a la parrilla y usando su delantal favorito de besa al cocinero, que mi madre le había dado para el Día del Padre hace años. Sonrió cuando me vio, pero era la sonrisa cautelosa de alguien que no estaba seguro de qué esperar. Aria, qué bueno verte, hija. Tu mamá dijo que querías tener una especie de reunión familiar. La frase reunión familiar hacía que sonara como si fuera una adolescente pidiendo permiso para llegar más tarde en lugar de una mujer adulta preparándose para establecer límites con sus familiares. Pero lo dejé pasar porque sabía que dentro de una hora, su percepción de mí iba a cambiar dramáticamente. Nos sentamos en la mesa del comedor donde había comido miles de comidas, hecho innumerables tareas, y recibido 22 años de mensajes sutiles sobre mis limitaciones. La ironía no se me perdió de que esta mesa sería donde finalmente reclamaría mi verdadero lugar en la jerarquía familiar. Mi madre había hecho todos mis platillos favoritos de la infancia: hamburguesas a la barbacoa, ensalada de papa con pepinillos extra, y su famosa ensalada de 3 frijoles. Claramente estaba tratando de crear una atmósfera cálida y nostálgica que me haría sentir agradecida y complaciente. Pero yo ya no era la misma persona que había dejado esta mesa después de la cena de Navidad, herida y confundida por la falta de apoyo de mi familia. Hicimos conversación ligera durante la comida. Jake habló sobre su promoción,
y las nuevas responsabilidades que venían con ser capataz. Sara compartió noticias sobre los planes de boda de su hermana. Mis papás discutieron su próximo viaje para visitar al hermano de mi papá en Florida. Escuché educadamente e hice preguntas apropiadas, pero podía sentir su alivio de que parecía haber vuelto a mi antiguo yo complaciente. Después de la cena, mi madre trajo café y galletas compradas en la tienda arregladas en sus platos de porcelana buena. Estaba preparando el escenario para lo que esperaba sería una conversación madura y razonable donde yo reconociera que había sido demasiado sensible y acordara dejar que el pasado fuera pasado. La expectativa era que me disculparía por causar tensión y prometería ser más comprensiva de las dinámicas familiares en el futuro. Entonces, Aria, dijo mi padre, acomodándose en su silla con su taza de café, tu mamá mencionó que querías limpiar el aire sobre la Navidad. Apreciamos que vengas a hablar con nosotros directamente en lugar de simplemente quedarte enojada. Eso muestra madurez. El elogio condescendiente por mi madurez al abordar mi propio maltrato era exactamente el tipo de manipulación a la que había estado sujeta toda mi vida. Estaban enmarcando mi necesidad de discutir su comportamiento como un favor que graciosamente me estaban permitiendo, en lugar de una respuesta razonable a años de comentarios menospreciativos. De hecho, papá, no vine aquí a disculparme o limpiar el aire sobre la Navidad. Vine aquí a contarles sobre mi vida y darles una opción sobre cómo quieren participar en mi futuro. Mi voz era calmada pero firme, y los vi enderezarse ligeramente. Este no era el guión que habían estado esperando. Jake frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir, darnos una opción? Somos familia, Aria. No podemos elegir si participar en las vidas de los demás. Su suposición automática de que las relaciones familiares deberían continuar sin importar cómo las personas se traten era exactamente la dinámica que estaba desafiando. De hecho, Jake, sí podemos elegir, y espero que tomen la decisión correcta, pero estoy preparada para la posibilidad de que no lo hagan. Busqué en mi bolsa y saqué la carpeta que contenía mi diploma. La vista de un documento de aspecto oficial inmediatamente captó su atención, y pude ver confusión parpadeando en sus caras. Mi madre se veía preocupada. Cariño, ¿qué es eso? No estás en algún tipo de problema legal, ¿verdad? Su mente inmediatamente saltó a la peor explicación posible porque la idea de que pudiera tener noticias positivas para compartir nunca se le ocurrió. No, mamá, no estoy en problemas legales. De hecho, estoy aquí para compartir buenas noticias, aunque no estoy segura de que lo vean de esa manera. Abrí la carpeta y cuidadosamente saqué mi diploma, sosteniéndolo para que pudieran ver el sello oficial y el lenguaje formal. Esto llegó la semana pasada. Oficialmente tengo mi doctorado de la Universidad Northwestern. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el refrigerador zumbando en la cocina y carros pasando en la calle afuera. Miraron el diploma como si estuviera escrito en un idioma extranjero, y pude ver sus mentes luchando por procesar esta información. En su narrativa, yo era el miembro de la familia que no era lo suficientemente inteligente para logros académicos serios. Este documento contradecía directamente todo lo que creían sobre mis capacidades. Mi padre habló primero, su voz tentativa y confundida. ¿Doctorado? Pero todavía estás en la escuela. Pensé que estabas trabajando en algún tipo de proyecto de investigación. La idea de que mi proyecto de investigación era realmente trabajo de nivel doctoral que requería contribuciones originales al conocimiento humano nunca se le había ocurrido. En su mente, yo estaba jugando con la escuela porque no estaba lista para el mundo real. He estado trabajando en mi doctorado durante los últimos 5 años, papá. El proyecto de investigación que han estado despreciando es mi disertación, que ha sido aceptada para publicación en varias revistas académicas. Ahora soy la doctora Aria Moore, y he aceptado una posición de investigación postdoctoral en la Universidad de Stanford. Hablé claramente y con calma, dándoles tiempo para absorber cada pieza de información. Jake se veía genuinamente aturdido. Espera, ¿quieres decir como una doctora real? ¿Cómo la gente te dice doctora Moore? El concepto parecía abrumarlo, y pude verlo tratando de reconciliar esta nueva información con su suposición de toda la vida de que él era el hermano inteligente y exitoso. Sí, Jake, tengo un doctorado en psicología cognitiva, soy investigadora y profesora. Estudio cómo se desarrollan los cerebros de los niños y cómo las experiencias tempranas afectan la capacidad de aprendizaje. Mi trabajo está contribuyendo a nuevos métodos educativos que ayudan a los niños a alcanzar su potencial completo. Observé sus caras mientras hablaba, viendo la confusión lentamente dando paso a algo que podría haber sido reconocimiento. Sara, que había estado callada durante todo este intercambio, finalmente habló. Pero Aria, ¿por qué no nos dijiste? No teníamos idea de que estabas trabajando hacia algo tan significativo. Su tono era genuinamente desconcertado,
como si mi secreto fuera la parte extraña de esta situación en lugar de sus años de comentarios despectivos. No les dije porque cada vez que he tratado de compartir mis logros académicos, los han despreciado o actuado como si estuviera presumiendo. Cuando gané la feria de ciencias en cuarto año, papá me dijo que el mundo necesita personas que caben zanjas. Cuando fui aceptada en Northwestern con una beca completa, preguntaron si era algún tipo de error. Cuando mencioné mi investigación, han cambiado el tema o sugerido que consiga un trabajo real. La cara de mi madre estaba pálida, y estaba agarrando su taza de café con ambas manos. Cariño, solo estábamos tratando de mantener tus expectativas realistas. No queríamos que te lastimaras apuntando demasiado alto. La defensa fue automática, pero pude escuchar incertidumbre entrando en su voz. ¿Expectativas realistas basadas en qué, mamá? Basadas en mis calificaciones, que siempre fueron buenas, basadas en mis puntajes de exámenes, que me llevaron a una universidad de primera, o basadas en su suposición de que alguien de nuestra familia no podría posiblemente ser tan inteligente. Mantuve mi voz nivelada, pero podía sentir 22 años de frustración detrás de mis palabras. La pregunta se quedó en el aire, porque todos sabíamos la respuesta. Sus expectativas realistas nunca habían estado basadas en mi desempeño real o potencial, estaban basadas en sus propias inseguridades, y su necesidad de creer que la inteligencia era algo que tenían los hijos de otras personas, no los propios. Mi padre se aclaró la garganta, y miró hacia abajo a sus manos. Aria, nunca dijimos que no fueras inteligente, solo queríamos que tuvieras una carrera práctica, algo estable. Todas estas cosas de la escuela parecían tan inciertas. Su voz era defensiva, pero pude escuchar duda entrando mientras trataba de justificar años de comentarios menospreciativos. Papá, literalmente me dijiste la Navidad pasada que estaba jugando a la estudiante y necesitaba conseguir un trabajo real. El tío Dave dijo que no era material de Harvard, y ninguno de ustedes me defendió. Han pasado toda mi vida actuando sorprendidos cuando tenía éxito académicamente, como si mis logros fueran casualidades en lugar de evidencia de mis capacidades. Jake se movió incómodamente en su silla. Mira, tal vez podríamos haber sido más solidarios, pero tienes que entender, no sabíamos qué hacer con todas tus cosas académicas. Ninguno de nosotros fue a la universidad. Se sentía como si te estuvieras convirtiendo en alguien con quien no podíamos relacionarnos. Ahí estaba, el problema real. No habían menospreciado mi inteligencia porque pensaran que era incapaz. Lo habían hecho porque mis capacidades amenazaban su zona de confort. Mi éxito los hacía sentir inseguros sobre sus propias decisiones, así que habían tratado de limitarme a mí en lugar de expandir su propia comprensión. Jake, nunca les pedí que se convirtieran en alguien que no eran, solo les pedí que apoyaran quien soy yo. Pero en lugar de celebrar mis logros, han pasado años tratando de convencerme de que no importan. ¿Tienen idea de lo solitario que ha sido eso? Mi voz se quebró ligeramente en la última oración, y vi los ojos de mi madre llenarse de lágrimas. Oh cariño, dijo, extendiendo la mano hacia mí a través de la mesa. Nunca quisimos hacerte sentir solitaria. Te amamos tanto, solo no entendíamos. Se detuvo porque no había una buena manera de terminar esa oración. No entendían porque no habían tratado de entender. La cosa es, mamá, el amor no es suficiente si viene con condiciones. Ustedes aman la versión de mí que no desafía sus suposiciones o los hace sentir incómodos, pero esa no soy realmente yo. Soy alguien que ama aprender, que hace preguntas difíciles, que quiere contribuir al conocimiento humano. Soy la doctora Aria Moore, ya sea que eso encaje en su narrativa familiar o no. Pude verlos a todos procesando esta información, tratando de averiguar cómo responder. Parte de mí se sintió mal por ellos, porque sabía que esta conversación estaba desafiando todo lo que habían creído sobre nuestras dinámicas familiares. Pero otra parte de mí se sintió enojada de que hubiera tomado un diploma de doctorado para que me tomaran en serio. Sara, bendita sea, fue la primera en reaccionar. Aria, creo que lo que has logrado es increíble. Me da pena que no supiéramos cómo apoyarte mejor. ¿Puedes contarnos más sobre tu investigación? Me gustaría entender lo que haces. Su interés genuino fue como agua fresca en una quemadura. Era la primera vez que alguien en mi familia había preguntado realmente sobre mi trabajo con curiosidad real, en lugar de obligación educada. Me encontré sonriendo por primera vez desde que había llegado. Estudio resistencia cognitiva en niños, básicamente,
cómo algunos niños se recuperan de experiencias difíciles mientras otros luchan. Mi investigación ha encontrado que las relaciones de apoyo tempranas pueden realmente cambiar el desarrollo cerebral de maneras que ayudan a los niños a aprender mejor y lidiar con el estrés más efectivamente. Hice una pausa, luego agregué calladamente, también me ha ayudado a entender mejor mi propia infancia. La implicación era clara, estaba estudiando exactamente lo que mi familia había fallado en proporcionar. El cuarto se quedó callado otra vez, pero esta vez se sintió contemplativo en lugar de hostil. Pude verlos empezando a entender no solo lo que había logrado, sino por qué importaba. Mi padre se aclaró la garganta. Aria, te debo una disculpa. Todos te debemos una. Creo que estábamos tan enfocados en protegerte de la decepción que olvidamos protegerte de nuestros propios miedos. Era lo más cercano a una percepción genuina que jamás había escuchado de él, y me dio esperanza de que esta conversación podría realmente llevar a algún lugar positivo. Papá, aprecio eso, pero necesito que entiendan que no voy a seguir minimizando mis logros para hacerlos sentir cómodos. Estoy orgullosa de lo que he hecho, y merezco tener una familia que también esté orgullosa de mí. Si no pueden hacer eso, entonces vamos a tener contacto muy limitado de aquí en adelante. El ultimátum fue entregado con calma, pero aún era un ultimátum. Ya había terminado de fingir que su comodidad era más importante que mi bienestar. O iban a aceptar y celebrar quien realmente era, o me iban a perder. Jake se veía angustiado. Aria, no puedes hablar en serio. ¿Realmente nos cortarías por esto? Su tono sugería que pensaba que estaba siendo dramática, pero pude ver miedo en sus ojos. Estaba empezando a darse cuenta de que esto no era una negociación, era una declaración de independencia. Jake, no los estoy cortando. Les estoy pidiendo que tomen una decisión. Pueden reconocer que soy una mujer inteligente y exitosa que merece su respeto y apoyo, o pueden seguir tratándome como la decepción familiar, pero no pueden hacer ambas cosas, y no voy a aceptar el término medio nunca más. Mi madre estaba llorando ahora, pero no eran las lágrimas manipuladoras que la había visto usar en el pasado para desviar conversaciones difíciles. Estas parecían genuinas, nacidas del reconocimiento de cuánto daño se había hecho, y lo cerca que estaba de perder a su hija permanentemente. Cariño, por favor, podemos hacerlo mejor. Queremos hacerlo mejor. Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. No podemos trabajar en esto juntos. Su voz era pequeña e incierta, como una niña pidiendo perdón que no estaba segura de merecer. Mamá, yo también quiero trabajar en esto, pero tiene que ser un cambio real, no solo cortesía superficial. Significa celebrar mis éxitos en lugar de minimizarlos. Significa preguntar sobre mi trabajo porque están genuinamente interesados, no porque están tratando de ser educados. Significa defenderme cuando personas como el tío Dave hacen comentarios despectivos. Pude verlos a todos asintiendo, pero no estaba segura de si realmente entendían el alcance del cambio que estaba pidiendo. Esto no era sobre ser más amables conmigo, era sobre cambiar fundamentalmente cómo me veían y cómo interactuaban conmigo. ¿Cómo se vería eso prácticamente?, preguntó Sara. ¿Cómo te mostramos que estamos tomando esto en serio? Su pregunta sugería que estaba genuinamente tratando de entender cómo reparar la relación, lo que me dio esperanza. Significa que cuando les cuente sobre mi investigación, respondan con curiosidad en lugar de preocupación. Cuando reciba ofertas de trabajo o publique artículos, celebren en lugar de actuar sorprendidos. Cuando miembros de la familia hagan comentarios despectivos sobre mi carrera, lo callen en lugar de quedarse callados. Significa tratar mi doctorado como el logro significativo que es, no como un pasatiempo que se salió de control. Mientras hablaba me di cuenta de que esencialmente les estaba pidiendo que me vieran claramente por primera vez en mi vida. Era mucho pedir, pero no era irrazonable. Cada niño merece que su familia crea en su potencial y celebre sus logros. Mi padre se levantó y caminó hacia donde estaba sentada. Por un momento, pensé que iba a discutir o salirse enojado, pero en cambio, extendió la mano y gentilmente tomó el diploma de mis manos. Lo estudió cuidadosamente, leyendo cada palabra, trazando el sello en relieve con su dedo. Doctora Aria Elizabeth Moore, leyó en voz alta, y su voz estaba espesa de emoción. Universidad Northwestern. Doctora en Filosofía en Psicología Cognitiva. Me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento, cariño. Siento mucho que te hayamos hecho sentir como si esto no importara. Esto es increíble. Tú eres increíble. Era la primera vez en mi vida que había escuchado orgullo genuino en su voz cuando hablaba de mis logros. La validación que había estado buscando durante 29 años, finalmente estaba pasando. Y se sintió abrumador. Empecé a llorar también, no de tristeza sino de alivio. Podían verme, finalmente, podían verme. Jake se aclaró la garganta.
Aria, me siento como un idiota. He estado celoso, si soy honesto, celoso de que todo pareciera venir tan fácilmente para ti, de que siempre fueras la inteligente. Nunca me di cuenta de lo duro que estabas trabajando, o cuánto te estaban lastimando nuestros comentarios. Su admisión fue cruda y honesta, y me ayudó a entender que parte de su comportamiento había venido de sus propias inseguridades en lugar de malicia. Jake, nada me vino fácilmente. Trabajé increíblemente duro por cada logro, y lo hice sin apoyo de las personas que deberían haber estado animándome más fuerte. Eso es lo que lo hizo tan doloroso. No necesitaba que fueran inteligentes como yo, solo necesitaba que estuvieran orgullosos de mí por ser inteligente como yo. La distinción pareció hacer clic para él. Había estado tan enfocado en proteger su propio ego, que había olvidado que su trabajo como mi hermano mayor era apoyar el mío. Las relaciones familiares no se suponía que fueran competencias donde solo una persona podía tener éxito. Mi madre se secó los ojos y se paró. Aria, quiero enmarcar este diploma y ponerlo en la repisa junto a la foto de fútbol americano de preparatoria de Jake y la medalla púrpura del ejército de tu padre. ¿Me dejarías hacer eso? El gesto era pequeño pero significativo. Literalmente estaba dando a mi logro un lugar igual con los logros familiares que siempre había celebrado. Me gustaría eso, mamá, pero tengo una condición. Sonreí para que supiera que no estaba siendo confrontativa. Quiero que le digas a la gente lo que significa. No solo que tengo un doctorado, sino que soy una investigadora que estudia desarrollo infantil y que mi trabajo está ayudando a los niños a aprender mejor. Quiero que estés lo suficientemente orgullosa para presumir un poco. Se rió entre las lágrimas. Cariño, absolutamente puedo hacer eso. Podría necesitar algo de entrenamiento en los términos técnicos, pero prometo que voy a aprender. La disposición de aprender era exactamente lo que había estado esperando. Estaba reconociendo que mi mundo valía la pena entender, incluso si le era desconocido. La conversación continuó por otras 2 horas. Hablamos sobre mi investigación en detalle, mis planes para la posición en Stanford, y lo que esperaba lograr en mi carrera. Por primera vez en mi vida, mi familia escuchó con interés genuino e hizo preguntas reflexivas. Querían entender no solo lo que hacía, sino por qué me importaba. Jake preguntó sobre las aplicaciones prácticas de mi investigación, y expliqué cómo entender la resistencia cognitiva podría ayudar a maestros a apoyar a estudiantes que luchan, y a padres a criar aprendices confiados. Sara tenía curiosidad sobre el proceso de publicación y lo que significaba contribuir a revistas académicas. Mis papás querían saber sobre mi vida diaria como investigadora y cómo se veía un día típico. Se sintió surrealista estar teniendo estas conversaciones con las mismas personas que habían pasado años despreciando mis intereses académicos, pero pude verlos haciendo esfuerzos genuinos para entender y apreciar mi mundo, aunque fuera extraño a su experiencia. Mientras la tarde se acababa, mi padre me llevó a un lado. Aria, quiero que sepas que vamos a hacerlo mejor, no solo esta noche, sino de aquí en adelante. Me doy cuenta de que hemos sido terribles en apoyarte, y eso se acaba ahora. Mereces mejor de nosotros. Su voz era seria y determinada, y le creí. Papá, aprecio eso, y quiero que sepas que no necesito que entiendan todo sobre mi trabajo o mi mundo. Solo necesito que lo respeten y lo apoyen, incluso cuando les sea desconocido. La distinción era importante. No les estaba pidiendo que se convirtieran en personas diferentes, solo que fueran mejores miembros de familia. Durante los meses siguientes, el cambio en nuestra dinámica familiar fue dramático. Mi madre sí enmarcó mi diploma y lo puso en la repisa, y empezó a presentarme a sus amigas como mi hija, la doctora Aria Moore, que es investigadora en Stanford. Se tropezaba con algunos de los términos técnicos al principio, pero practicó hasta que los dominó. Jake me llamaba regularmente para ver cómo estaba y preguntar sobre mi trabajo. Incluso leyó algunos de los artículos de ciencia popular que había escrito para ayudarle a entender mejor mi investigación. Cuando no entendía algo, hacía preguntas en lugar de hacer comentarios despectivos. Mi padre empezó a mandarme artículos de noticias sobre educación y desarrollo infantil, a menudo con notas como pensé que esto te podría interesar, o esto parece relacionado con tu investigación. Era su manera de mostrar que estaba pensando en mi trabajo y tratando de entender su relevancia. La prueba más grande llegó en la siguiente reunión familiar, cuando el tío Dave hizo otro comentario sobre mi educación elegante. Antes de que pudiera responder, mi padre habló firmemente. Dave, Aria tiene un doctorado de Northwestern y está haciendo investigación innovadora en Stanford. Ha hecho que nuestra familia esté orgullosa, y agradecería que le mostraras el respeto que se ha ganado. El momento fue todo lo que había esperado, pero nunca esperé experimentar. Mi familia finalmente me estaba defendiendo, celebrándome,
y tratando mis logros como los logros significativos que eran. Había tomado 29 años y un diploma formal para captar su atención, pero finalmente me estaban viendo claramente. 6 meses después, estaba establecida en mi nueva posición en Stanford, dirigiendo mi propio laboratorio de investigación y siendo mentora de estudiantes de posgrado. Mi familia me visitó en California y les di un tour de mi laboratorio y los presenté a mis colegas. Ver a mis papás llenarse de orgullo mientras conocían a otros profesores que hablaban respetuosamente sobre mi trabajo fue una de las experiencias más sanadoras de mi vida. Mi relación con mi familia no es perfecta, todavía estamos aprendiendo cómo navegar nuestra nueva dinámica, pero ahora es honesta de una manera que nunca fue antes. Me ven por quien realmente soy, y no tengo que esconder mi inteligencia o minimizar mis logros para hacerlos sentir cómodos. Es la relación que siempre quise, pero nunca pensé que fuera posible. La niña pequeña a quien le dijeron que el mundo necesita personas que caben zanjas creció para convertirse en una mujer cuya investigación ayuda a los niños a cavar más profundo en su propio potencial. La familia que una vez vio mi curiosidad como problemática, ahora entiende que es mi mayor fortaleza. Y la hija que pasó décadas buscando aprobación finalmente aprendió que no necesitaba permiso para ser extraordinaria. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las creencias limitantes de mi familia sobre mi inteligencia tenían más que ver con sus propias inseguridades que con mis capacidades reales. No estaban tratando de lastimarme, estaban tratando de protegerse de sentirse inadecuados. Pero su protección vino a costa de mi confianza y nuestra relación. La confrontación con mi diploma no era solo sobre probarles que estaban equivocados, era sobre reclamar mi derecho a ser vista y celebrada por quien realmente soy. Era sobre negarme a hacerme más pequeña para acomodar la incomodidad de otras personas con mi éxito. Y era sobre establecer límites que protegieran mi bienestar mientras aún dejaban espacio para reparar la relación. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, quiero que sepas que no tienes que esperar un doctorado para exigir respeto de tu familia. Tu inteligencia, tus logros, tus sueños, todos importan, sin importar cómo otros respondan a ellos. Tienes el derecho de ser visto claramente y amado completamente, tal como eres. A veces las personas que más deberían apoyarnos son las que más luchan con nuestro éxito. No es porque no nos amen, es porque nuestro crecimiento desafía sus zonas de confort y los fuerza a confrontar sus propias limitaciones. Pero ese es su trabajo que hacer, no el tuyo que manejar. No eres responsable de hacer que otras personas se sientan cómodas con tu grandeza. No tienes que minimizar tus logros para que otros no se sientan amenazados. Y absolutamente no estás obligado a aceptar migajas de reconocimiento cuando mereces una celebración completa. Establecer límites con la familia nunca es fácil, especialmente cuando esos límites desafían patrones establecidos desde hace mucho tiempo. Pero a veces es la única manera de crear espacio para que se desarrollen relaciones auténticas. Mi familia y yo tuvimos que casi perdernos completamente antes de aprender cómo realmente vernos y apreciarnos mutuamente. Si estás luchando con miembros de familia que no creen en tu potencial, recuerda que sus limitaciones no son tus limitaciones. Sus miedos sobre tu éxito no dicen nada sobre tus capacidades reales, y su falta de celebrar tus logros no disminuye su valor. Podrías no tener un diploma para poner dramáticamente en la mesa, pero tienes tu propia verdad que decir y tu propio valor que reclamar. Ya seas el primero en tu familia en ir a la universidad, el primero en iniciar un negocio, el primero en seguir una carrera artística, o el primero en romper cualquier tipo de patrón generacional, tu valor para ser diferente vale la pena celebrar. Quiero escuchar de ti en los comentarios. ¿Has experimentado miembros de familia que lucharon para apoyar tus ambiciones? ¿Cómo manejaste su duda o desaliento? ¿Qué límites has tenido que establecer para proteger tus sueños y metas? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esto resonó contigo, por favor suscríbete y déjame saber desde dónde estás viendo. Hay algo poderoso sobre saber que no estamos solos en estas experiencias, y tu participación ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que podrían necesitar escucharlo. Recuerda, buscar validación de otros es natural, pero no dejes que su incapacidad de ver tu valor se convierta en tu incapacidad de reclamarlo. Eres capaz de cosas extraordinarias, sin importar quién lo crea. A veces la persona más importante que necesitas convencer de tu potencial eres tú mismo. La opinión de tu familia sobre tu inteligencia, tus sueños, tu potencial, nada de eso cambia quién realmente eres o de lo que realmente eres capaz de lograr. No dejes que la visión limitada de alguien más se convierta en tu realidad limitada. Tienes permiso de ser exactamente tan brillante, ambicioso y exitoso como estés dispuesto a trabajar para convertirte. El mundo necesita tu marca particular de inteligencia, tu perspectiva única,
tus contribuciones específicas. No dejes que nadie te convenza de atenuar tu luz porque los hace sentir incómodos. Brilla brillantemente sin disculpas, y confía en que las personas correctas celebrarán tu iluminación en lugar de tratar de extinguirla. Gracias por ver, gracias por estar aquí, y gracias por tener el valor de seguir tu propio camino, incluso cuando las personas más cercanas a ti no lo entienden. Estás exactamente donde necesitas estar, y eres capaz de exactamente lo que sueñas lograr. Ahora sal y pruébalo, no a ellos, sino a ti mismo.